Hola, buenas tardes. Nosotros somos Andrés y Andrea y en esta oportunidad vamos a presentarles nuestra exposición con respecto a la evaluación de la política monetaria en Colombia durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que fue desde el 2006 hasta el 2010. Este es un análisis del impacto socioeconómico de las decisiones del Banco de la República durante un periodo de estabilidad y de crisis financiera global. En primer lugar, con respecto al contexto macroeconómico del periodo, observamos que este segundo mandato se desarrolló en un entorno de consolidación económica marcado por la confianza inversionista y el auge de los commodities internacionales. Esto lo observamos a través del Plan Nacional de Desarrollo que publicó el gobierno de ese entonces, en el que se estableció que se buscaba mantener el crecimiento sostenido y la reducción del desempleo. Por otra parte, la crisis financiera del 2008 transformó radicalmente este escenario, obligando al Banco de la República a usar su estrategia monetaria para proteger la estabilidad macroeconómica y mitigar los efectos de la desaceleración global. Aquí podemos observar ciertas cifras con respecto a la inversión total del PIB en el 2006, el total del desempleo y el PIB per cápita. Con respecto a los objetivos de la política económica, observamos que hubo un crecimiento, bueno, el primer objetivo era el crecimiento sostenido. Se quería mantener una expansión económica que generara empleo formal y que también distribuyera equitativamente los beneficios del desarrollo nacional. En segundo lugar, encontramos un control inflacionario, dado que la estabilidad de precios se mantuvo mediante el esquema de metas de inflación del Banco de la República. Por otra parte, tuvimos la confianza inversionista, dado que se fortaleció la credibilidad económica con el fin de atraer inversión extranjera directa y estimular el sector productivo. Finalmente, encontramos que se consolidó el sistema financiero mediante la regulación prudente y el control de los riesgos sistémicos. Con respecto a los instrumentos de la política monetaria, el Banco de la República empleó la tasa de política monetaria como principal instrumento para cumplir sus objetivos de estabilidad. Durante ese periodo, la autoridad monetaria demostró flexibilidad estratégica al ajustar las tasas de interés según las condiciones económicas. Del 2006 a 2007 observamos una política restrictiva, dado que se incrementó gradualmente las tasas para contener presiones inflacionarias derivadas del auge económico y la apreciación del peso. En el caso del 2008, debido a la crisis, hubo una conducta prudente, dado que hubo monitoreo de riesgos externos ante señales de turbulencia en mercados financieros internacionales. Para el 2008 al 2009, la respuesta a la crisis fue un ajuste de las tasas hasta el 10% para frenar la inflación y estabilizar el tipo de cambio. Finalmente, para el 2009 al 2010, observamos una política expansiva con una reducción progresiva hasta el 3% para estimular la recuperación económica post-crisis. Observando la evolución de la tasa de política monetaria, concluimos que esta experimentó varias variaciones muy significativas durante el periodo, reflejando la respuesta del Banco de la República ante los cambios del entorno económico durante estos 4 años, desde un 6% en enero del 2016 hasta su máximo del 10% en noviembre del 2008 ante presiones inflacionarias y el sobrecalentamiento económico. La crisis financiera internacional logró modificar radicalmente esa estrategia para estimular la actividad económica y enfrentar esta desaceleración. Lo que hizo el banco fue implementar reducciones progresivas hasta alcanzar un 3% en diciembre del 2010. Para el comportamiento de las variables clave, en la inflación anual pasamos de 4,2 en el 2006 a 7,98 en el 2008 por presiones de commodities, descendiendo hasta un 3,17% en el 2010 gracias a una política monetaria restrictiva. Para el crecimiento del PIB, encontramos una expansión del 6,38% en el 2006, una desaceleración del 6,15% en el primer trimestre del 2009 por crisis global con recuperación gradual hacia el año de 2010. Y para la tasa de cambio observamos una apreciación del peso de 2.284 pesos colombianos en el 2006 a 1.989 pesos colombianos en el 2010 con una
volatilidad en el 2008 durante la crisis. Ahora vamos a analizar el impacto de la crisis de 2008. Como sabemos, la crisis de 2008, que también se conoce como la crisis de las hipotecas, subprime o la crisis de vivienda, pues tuvo grandes repercusiones y también pues se reflejó tanto a nivel mundial como a nivel nacional. La crisis financiera representó el mayor desafío para el segundo gobierno de Álvaro Uribe debido al colapso de los mercados financieros globales, lo cual generó una contracción del comercio internacional, de la demanda. Obviamente, cuando sabemos que cuando hay crisis, tal vez el dólar se vuelve una moneda de resguardo, por lo cual las personas dejan de invertir en economías emergentes como puede ser Colombia, que pues había tenido, la verdad, bastante inversión durante los años anteriores a el de la crisis. Por lo tanto, aquí el banco usó la tasa de política monetaria para poder disminuir los efectos de la crisis, yendo de manera pues contracíclica, ¿no? Eso quiere decir que si la tasa de inflación baja, pues ellos la tasa de política monetaria la van a aumentar y viceversa. Como podemos ver, hubieron ciertos efectos inmediatos, que fue la devaluación del peso hasta 2.200 pesos por dólar, la reducción drástica del IED y la desaceleración del PIB. Se ve una caída, cuando uno nota las gráficas de la variación del PIB, podemos ver que hay un momento incluso donde llega a valores muy cercanos al cero, reflejando que no hubo crecimiento económico prácticamente. La respuesta institucional y cómo reaccionó el Banco de la República ante eso fue pues la elevación de la tasa de política monetaria hasta el 10%, de tal manera que se pudiera controlar esta crisis. También hubo un control de liquidez y unos de reservas internacionales, pues que normalmente son bastante usadas y para eso es que están para cualquier crisis o imprevisto. Al momento de la recuperación se hizo pues una política monetaria expansiva, ciertos estímulos fiscales y también se intentó restaurar la confianza en los mercados debido a que después de una crisis pues quedan como muy débiles y es muy complejo volver a recuperarse. Pero podemos ver que el Banco de la República lo hizo de buena manera, ya que la variación del PIB, cuando se empezaron a aplicar la política monetaria expansiva, empezó a aumentar y pues ya los diferentes indicadores empezaron a tomar la senda en la que iba, más o menos antes de que sucediera la crisis. Siguiente. Las decisiones de la política monetaria tuvieron efectos diferenciados sobre distintos sectores de la población colombiana. El incremento de tasas de interés hasta el 10% encareció el acceso al crédito, afectando especialmente hogares vulnerables y pequeñas empresas con limitado acceso al financiamiento formal. Acá lo vimos como en sectores de menores ingresos, pequeñas y medianas empresas, zonas rurales y sector formal urbano. Los sectores de menores ingresos fueron obviamente afectados por la inflación de alimentos y el transporte, que pues es lo que consume la mayor proporción de los ingresos. El control inflacionario también benefició indirectamente su poder adquisitivo. Las pequeñas y medianas empresas enfrentaron costos financieros más altos durante la restricción monetaria, pero se beneficiaron de la estabilidad macroeconómica y del estímulo posterior. En cuanto a las zonas rurales, el acceso limitado a servicios financieros formales redujo tanto el impacto negativo de las tasas altas como los beneficios de la posterior expansión crediticia. O sea, como que al no tener, o al tener un acceso limitado a servicios financieros, pues ni se va a ver tanto el reflejo de la crisis, ni tampoco la expansión que haya después de la crisis. Es como muy, quedan como en el medio. En cuanto al sector formal urbano, tuvo mayor acceso a crédito y mercados financieros. El mayor acceso a crédito y mercados financieros les permite aprovechar mejor los ciclos de política monetaria y las oportunidades de inversión que se dan en los diferentes momentos del ciclo. Siguiente. Cabe resaltar que a pesar de la estabilidad macroeconómica lograda, el desempleo y la informalidad laboral continuaron siendo desafíos estructurales no resueltos completamente por la política monetaria, ya que pues tenían valores bastante altos. Siguiente.
En cuanto a periodos anteriores, podemos ver que en los mandatos de Uribe eh, empieza a haber una consolidación en cuanto a la independencia del Banco de la República. Y asimismo se fortalece el esquema de metas de inflación iniciado en el primer periodo, donde, como sabemos, pues el banco pone cierta meta de inflación y con la política monetaria que aplique y dependiendo de la situación, podemos acercarnos a esa meta, que es el objetivo. También hubo mejoras estructurales, ya que las reservas internacionales mostraron una tendencia creciente durante todo el periodo, reflejando mayor solidez externa. La disciplina fiscal complementó la política monetaria, dando un entorno más predecible para los inversionistas, lo cual genera confianza. Los desafíos persistentes, pues ya lo mencionamos anteriormente, que son fueron los indicadores sociales, como el desempleo y la informalidad, ya que no mejoraron proporcionalmente, evidenciando que la estabilidad económica no se tradujo automáticamente en bienestar generalizado. Siguiente. Ahora, pues vamos con las conclusiones. La política monetaria durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez representó un ejercicio exitoso de equilibrio entre estabilidad y crecimiento en un contexto de alta volatilidad internacional. El Banco de la República demostró la capacidad técnica y la flexibilidad estratégica al ajustar oportunamente sus instrumentos. Como vemos, pues yo creo que no es nada fácil eh, para un país estar afectado por una crisis, pero en este sentido, en la crisis del 2008, gracias a las políticas monetarias que aplicó el Banco de la República, la crisis fue mejor de lo que pudo haber sido. Y pues sí funcionó bastante la tasa de política monetaria en cuanto a el aumento de los indicadores después de la crisis. En cuanto a los logros macroeconómicos, podemos ver un control efectivo de la inflación que llegó a 3,17% en 2010. Se evitó la recesión profunda durante la crisis global. También se fortalecieron las reservas internacionales y se pudo preservar la confianza del inversionista. El legado institucional que dejó este gobierno fue la consolidación de la independencia del Banco Central, pues ya como un desafío práctico que el banco tuvo que afrontar realmente pues una crisis compleja y también lo pudo hacer de una buena manera. También credibilidad en el esquema de metas de inflación, que puede ser que se sigue usando hoy en día. También un marco robusto para enfrentar choques externos y bases para el crecimiento de la década siguiente. Los desafíos pendientes serían la transformación de estabilidad en desarrollo inclusivo, la reducción del desempleo estructural, la emisión de informalidad laboral y la distribución más equitativa de los beneficios. La estabilidad macroeconómica en general durante el segundo periodo del doctor Álvaro Uribe sentó las bases sólidas para el futuro, pero el reto de convertir el bienestar generalizado continuó siendo prioritario para Colombia.